Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero enseñarte algo más de las inecuaciones polinómicas. Muchas veces cuando a ti te evalúen de estos ejercicios, el polinomio ya te lo van a dar así factorizado. ¿Cómo se procede si es que quedara así la factorización? En ese caso, eh, mira, va a pasar lo siguiente, que este factor que ves que tiene exponente par, se dice que es de multiplicidad par, así le llaman. Vamos a indicarlo. Siempre que veas un factor de ese tipo, es decir, que tenga exponente par, ese factor va a desaparecer. Tiene su explicación de por qué sucede eso, pero simplemente va a desaparecer. Los únicos que van a quedar serían estos dos. Pero hay que tener cuidado. Antes de que desaparezca esto, tú ves que ahí hay un uno, ¿no? Realmente ese uno del cual te hablo se le obtiene así. El factor que va a desaparecer se iguala a cero y quedaría que x vale uno. De este valor te estoy hablando. Aquí tú vas a seguir la siguiente regla. Lo voy a indicar para que lo veas. Estas son las reglas que debes de seguir. Si el ejercicio tiene mayor o si no menor, este valor del cual, el que hemos obtenido, no debe estar en el conjunto solución. Pero si fuera mayor igual o menor igual, ahí sí este valor debe aparecer en el conjunto solución. O sea, mira lo que va a pasar. Esto desaparece. Siempre va a pasar eso con esa raíz de multiplicidad par. Entonces va a quedar solamente lo que está aquí. Vas a trabajar con esto. Cada uno lo igualas a cero. Y ahí tengo uno de los puntos críticos. Con el otro factor obtengo el otro punto crítico y lo llevo a la recta numérica. Observa. Como siempre, colocamos los signos empezando por la derecha con positivo. Así. Y luego, como siempre, se analiza la expresión, que en este caso es mayor que cero. Eso me indica que debo tomar la de acá y la de acá. Vamos a indicarlo. Entonces damos el conjunto solución. Sería así. Pero hay que tener cuidado con este 1. Hay que seguir la regla. Como aquí es mayor, solamente así, se trata de esto. Y según la indicación, el 1 no debe estar en el conjunto solución. Si tú observas aquí, el 1 está por acá. Se le está considerando en el conjunto solución, pero aquí dice que no debe estar. Entonces eso lo indico así. Todos ellos, pero el 1 no. Así con llaves tienes que ponerlo. ¿Por qué se pone con llaves? Porque estamos haciendo una operación entre conjuntos. Tienes que ponerlo así como conjunto. Entonces de esa manera indicas que el 1 no. Y ese sería el conjunto solución. Nada más así puedes proceder para resolver esto. Eso es todo. Ha sido un placer inmenso haberte servido, contribuyendo con una dosis más de conocimiento. Ya te traigo más para que tus caminos sean más fáciles.
Me voy. ¡Chao!